Seguimos con Alerta en la City. Te decíamos, el mundo está complejo, el riesgo geopolítico llegó a los mercados financieros, la decisión de Donald Trump de escalar la guerra comercial, de aplicar aranceles recíprocos a todos los países que comercian con Estados Unidos en distintas escalas. Los mínimos aranceles son del 10%, como los que tiene Argentina, Chile y Brasil. Los máximos llegan incluso al 48%, principalmente en la zona de Asia. Países como Camboya, Vietnam, son los que más sufrieron estos aranceles. Bueno, eso repercutió ayer fuerte en Wall Street, en los mercados financieros, se debilitó el dólar, cayeron muy fuerte las acciones, cayeron también los rendimientos de los bonos del Tesoro. Parece que no hay un lugar donde cubrirse para aquellos que invierten y que quieren tener su patrimonio resguardado. Para hablar un poco de esto, tenemos en comunicación a Jonathan Konopel. Jonathan es asesor en planificación financiera e inversiones. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario y Agustín Jamele, ¿cómo andás? Hola, buen día, Leandro. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, esperando que abran hoy los mercados, ¿no? Ayer fue un jueves, decíamos, negro, porque desde por lo menos desde marzo de 2020 que no había una rueda tan bajista, o sea, donde se cayera tanto el Nasdaq, el S&P 500, Dow Jones. Bueno, y eso implica un cimbronazo fuerte para los inversores. ¿Cómo viste vos la rueda de ayer y qué creés que va a pasar en el corto plazo? Bueno, por supuesto que no es un movimiento común el de esa caída de las acciones en un solo día. Esto se da solamente cuando hay una sorpresa muy grande, como fue en este caso, para las tarifas que fueron diferentes a lo que se esperaba o estimaban en algunos casos, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que es muy difícil, diría imposible, predecir el corto plazo para este tipo de inversiones como las acciones que son tan volátiles o bonos de más largo plazo, ¿no? Por supuesto que para el que mantiene una cartera de inversiones y está acostumbrado a cierta volatilidad, pero no de esta magnitud, lo puede poner un poco nervioso o asustar, pero siempre hay que tener en cuenta que este tipo de inversiones no son para estar mirándolas todos los días o estar pendientes de lo que pase en unos pocos días, ya que hay que hacerlas pensando en lo que puede pasar en los próximos años, mucho más que en los próximos días. Entonces vos para días como ayer, primero, ¿qué recomendás? Hacer la tarea previa es esto de planificar, de buscar un horizonte de largo plazo, pensar bien cuáles son tus objetivos. Y cuando suceden días como los de ayer, no abrir la comitente. ¿Esos son tus consejos? A ver, planificar antes que nada siempre es importante, ¿no? Aquellas personas que hace 2 semanas invirtieron un dinero que pensaban usar dentro de unos días o dentro de un par de meses, creo que no deberían haber invertido en acciones, más allá de que las siguientes 2 o 3 semanas pueden subir o pueden bajar, pero es algo totalmente azaroso y algo que no pueden predecir, ¿no? Para que se den una idea, 1 de cada 3 meses en promedio caen las acciones del mundo, también pasa con los bonos de largo plazo o las carteras diversificadas de bonos y acciones. La volatilidad es algo normal cuando uno puede entrar y salir tan fácil y en este tipo de inversiones que todos los días tenemos un precio. Pero bueno, aquellos que invirtieron de forma bien diversificada en bonos y acciones, pensando que quieren que su dinero crezca durante los próximos 3, 5, 7 años, la verdad que no deberían por qué preocuparse por lo que pasa en unos pocos días, ¿no? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Quiero destacar algo de tus redes sociales, que invito a la gente que escucha que te siga en Twitter, que vos sos bastante, no quiero decir fundamentalista, pero sí de largo plazo, de organizar, de quizás ser un poco más, entre comillas, conservador, pero pensando en planificaciones más a futuro. En este momento eso parece estar en auge ahora, ¿no? Digo, está todo tan volátil y no se sabe qué va a pasar, que de hecho muchas carteras grandes internacionales están pasando a instrumentos más conservadores. En ese contexto, ¿qué recomendarías vos? Digo, ¿qué instrumentos quizás más conservadores, más defensivos o por lo menos que reduzcan la volatilidad que hay en este contexto puede acceder una persona desde Argentina? Bueno, ahora invertir a largo plazo es básicamente la forma más fácil de poder conseguir mejor rendimiento y con más seguridad sobre los ahorros de uno, ¿no? Entonces, no se trata de que todos tengan que invertir a largo plazo, sino de usar las inversiones adecuadas para el plazo que uno va a invertir. Si uno está pensando en invertir ahorros que puede tener que usar en 6 meses o en un año,
seguramente no iría y compraría un departamento, ¿no? Sabe que tiene muchos costos para entrar, para salir, no sabe a cuánto lo va a poder vender en 6 meses o en un año. Lo mismo pasa con los bonos y las acciones. Hay algunos bonos de muy corto plazo, hay fondos de inversión que nos permiten diversificar en muchos bonos de corto plazo, que nos van a dar un rendimiento mucho más seguro y nos van a dar mucho menos volatilidad sobre nuestros ahorros en los próximos meses, y que pueden utilizar aquellos que o no quieren ver tanta volatilidad o están invirtiendo a corto plazo. Entonces es mejor que usen este tipo de instrumentos, ¿no? En resumen, bonos que venzan dentro de poco tiempo, de corto plazo, o fondos de inversión que inviertan en estos bonos. Aquellos que sí ya inviertan un ahorro que no piensan usar por varios años, ahí sí ya pueden ir a las acciones y bonos de más largo plazo. Pero incluso en eso te pregunto porque a veces, y sobre todo en este contexto actual, en esta modernidad donde hay mucho de hay que hacer mucha plata rápido y en poco tiempo y está como esta efervescencia, sobre todo en redes donde de vuelta vos mostrás otra línea, ¿no? Hay un montón de gente en redes como más diciendo, mira la plata, acá la tengo, qué sé yo, vos llevas otra línea, recomiendo que también hay muchas historias que vas contando de gente que se te ha acercado para ver cómo invertir a largo plazo. Cómo tratar de evitar el FOMO, ¿no? Esto del miedo a perderse algo que está pasando ahora, que está mucho, y decir, bueno, me estoy perdiendo grandes ganancias o estoy pensando a largo plazo, pero esto es mucho tiempo. Digo, también hay algo de las emociones, me imagino, en un contexto tan complicado como este que hay que manejar. Lean lo decía, tipo, no abrir la comitente todos los días, ¿no? Algo que capaz es como que ahora uno lo quiere ver todo el tiempo, digo, hay algo de eso también. Bueno, a ver, la verdad es que sí, lamentablemente en las redes sociales muchas personas se muestran como que hay formas de hacer mucho dinero fácil y rápido, y a veces la bolsa lo muestran como algo para eso, cuando la verdad es que los que más invierten en la bolsa son aquellas personas que invierten para su retiro o jubilación. Por ejemplo, los fondos de pensión de los países más desarrollados se invierten en la bolsa, en bonos y acciones, y en general la mayoría de las personas hace su dinero en su profesión principal, en su trabajo, ¿no? Entonces, es bueno considerar que estas inversiones son para hacer rendir un poco más esos ahorros, para que no pierdan valor con la inflación y para que puedan crecer mientras uno va trabajando y ahorrando. De hecho, hay muchos estudios que muestran que incluso la mayoría de los millonarios fue personas que se dedicó a su profesión durante 20 o 30 años, la mayoría alrededor de 27, 28 años, y durante muchos años ahorró e invirtió de forma segura, diversificando bien todos los meses, ¿no? Entonces, es más una cuestión de constancia y mantener una disciplina de ahorrar e invertir, que de tratar de ganar mucho en poco tiempo, que eso solamente se dan casos muy excepcionales, que lamentablemente son los que más salen en los medios de comunicación, en las noticias o en las redes sociales, pero no es como la mayoría de las personas que llega muy lejos a nivel económico logra hacerlo. Jonathan, y te saco un poquito de eso que es planificación para preguntarte qué activos ves como defensivos en situaciones similares a las que estamos viviendo ahora. Pienso, ¿conviene ir a lo seguro, comprar oro, ladrillos, bonos del tesoro? ¿Cuáles son los activos más financieros más defensivos en contextos de crisis? Bueno, cuando una persona quiere evitar ver caídas grandes, bueno, por un lado el oro tiene mucha volatilidad, es algo bastante similar en realidad su precio a cómo se mueven las acciones del mundo. Pero, por ejemplo, utilizando ya sea bonos del Tesoro de Estados Unidos, que dan un rendimiento, pero de corto plazo, no bonos que vencen dentro de 10 años, sino bonos del Tesoro de Estados Unidos que vencen dentro de unos meses o dentro de 1 o 2 años. Si lo que quiere en realidad es cubrirse frente a la inflación de nuestro país, de Argentina, debería usar bonos en pesos que venzan dentro de poco tiempo, que le den una tasa de interés que se relacione más con la inflación de nuestro país que de otros países. Y por supuesto, ahora el ladrillo la verdad es que tiene varias desventajas, en el sentido de que no todas las personas pueden diversificar en muchos inmuebles, en muchos países, por una cuestión de capital necesario, ¿no? Y la verdad es que muchas veces los inmuebles en un país han caído 30, 40% en términos de poder adquisitivo. Entonces, no lo metería dentro de las inversiones seguras o defensivas, como si una cartera bien diversificada, ya sea de bonos de muy alta calidad, de empresas muy reconocidas y de corto plazo, o de
quienes pueden emitir los pesos, que básicamente el gobierno argentino, con bonos en pesos de corto plazo. En esta semana se habló mucho por la volatilidad de Estados Unidos, por todas las políticas que está tomando Donald Trump, de hacer un versus, por ejemplo, con Europa, como continente que podría estar más estable, con algunas economías como por ejemplo la alemana, que va a estar más expansiva en el sentido de emitir deuda para poder generar más inversiones y demás. ¿Ves en Europa, porque siempre uno habla mucho de bono del Tesoro americano, ¿no? Como opción de resguardo en estos acontecimientos? Pero ¿ves otras regiones, capaz la europea, como una posibilidad, como por lo menos para ponerle un ojo? Sí, ahora, más allá de la oportunidad de qué economías se van a desarrollar más durante los próximos 5 o 10 años, al principio, ayer cuando hubo esta noticia de las tarifas, parecía que iba a ser muy impactado el mundo emergente, países emergentes como India, China o similares, pero la verdad es que cuando uno ve cómo se movieron los mercados, las acciones de estos países cayeron menos que las de Estados Unidos, porque hay otro factor muy importante a tener en cuenta que es, bueno, cuánto de esto ya está metido en precios y cómo están las valuaciones. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, cuánto valen las acciones de Europa o de países emergentes, ya estaban muchísimo más baratas que las de Estados Unidos. Entonces, aunque les impacte más, o sea, una noticia más negativa para ellos, pueden ser una mejor oportunidad desde el lado de las inversiones porque ya estaban mucho más baratas, ¿no? Las acciones al estar mucho más caras de Estados Unidos, como con valuaciones mucho más optimistas, el impacto fue mucho más duro recientemente. Jonathan, para ir cerrando, te quería preguntar, vos asesorás a muchas personas de cómo invertir, planificar su patrimonio, incluso armarse su jubilación en un contexto en el cual vivimos en Argentina, donde las jubilaciones son muy bajas y los que estamos en el mercado laboral no sabemos si cuando nos vamos a jubilar vamos a tener una jubilación o no. Te quería preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo quebrás la barrera con un nuevo cliente de ganarte la confianza? Digo, cuando uno habla de dinero y de patrimonio, son temas muy sensibles y muy importantes para las personas y confiar en un tercero es todo un desafío. Y dos, ¿qué elemento juega la educación financiera? Es decir, que esa persona no solo invierta, sino que aprenda de la mano de tus consejos, tu asesoramiento y que se empiece a meter en un camino de educarse mientras va invirtiendo. Bueno, a nivel de confianza, la verdad es que parte del trabajo de un asesor es la privacidad que otorga a sus clientes, ¿no? De hecho, nosotros toda la información que tenemos nuestros clientes solamente queda entre nosotros, no acceden otras personas y la mantenemos bajo la más estricta privacidad que pueda haber, ¿no? Es secreto profesional. Ahora, cuando hablamos del tema de educación financiera es algo muy importante. Lamentablemente, si uno trata de aprender solamente por lo que muestran algunos influencers en redes sociales o lo que ven en las películas o anécdotas de alguna gente conocida, esto muchas veces no es parámetro de lo que en verdad pasa o de las formas seguras de invertir. Entonces es muy importante que haya educación financiera, sería buenísimo que esté en todos los colegios desde muy chicos, en todas las universidades. Después de todo, los profesionales de todo tipo tienen que manejar su dinero, no solamente tienen que saber cómo ganarlo, sino cómo administrarlo, cómo ahorrar y cómo invertirlo para el día de mañana poder trabajar menos o poder tener una jubilación que no dependa solamente de la del gobierno. Entonces la educación financiera es muy importante para aprender no solamente cómo funcionan los instrumentos, qué es un bono, una acción, un fondo de inversión, cómo se diferencia de una inversión inmobiliaria, sino también cómo identificar qué tipos de inversiones usar para cada objetivo que tiene cada uno y cómo invertir de forma segura. Hay formas muy seguras de invertir en bonos y acciones y muchas formas que no lo son y que terminan siendo muy azarosas o como ir al casino básicamente. Por eso es muy importante la educación financiera. Una vez escuché que invertir es, en definitiva, vos lo que haces es gestionar riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Estás de acuerdo con eso, Jonathan? En realidad no, no tanto, porque si bien, a ver, depende del concepto que uno tome de riesgo. Muchas veces se habla de riesgo como volatilidad, ¿no? O como o cuánto uno puede perder o cuánto uno puede ganar. La verdad es que yo creo que las inversiones que terminan siendo más rentables terminan siendo las más seguras, ¿no? Porque muchas veces cuando uno asume demasiados riesgos, tarde o temprano tiene una pérdida grande que después es muy difícil de recuperar. Entonces creo que invertir es mucho más poner a trabajar los ahorros y
saber cómo invertir, es saber cómo poner a trabajar esos ahorros para uno de forma segura y sin tener que dedicarle demasiado tiempo, porque si no, en realidad está teniendo un segundo trabajo mucho más que poner a trabajar los ahorros para uno. Perfecto, estamos hablando con Jonathan Conopel, es asesor en planificación financiera e inversiones. Síganlo en redes sociales, como dijo Agustín, en Twitter o en X está como @JKO, que son sus iniciales, Finanzas, JKO Finanzas. Está muy bueno porque es la contracara de todos los que te dicen que te vas a hacer millonario rápido. Básicamente Jonathan dice, tenés que laburar, tenés que ser disciplinado, tenés que planificar de acá a varios años. Y son conceptos que no están de moda, pero está muy bueno difundirlos. Muchas gracias, Jonathan. No lo van a ver a nunca a Jonathan diciendo masivo bro ni nada de eso. Es todo lo contrario. La contracara. La contracara de todo eso. Menos mal que hay gente como Jonathan en redes. Exactamente. Te mando un abrazo, Jonathan, que estés bien. Muchas gracias. Que estés bien, buen fin de semana. Bueno, interesante la nota, Super. porque hay un camino de inversiones donde te das cuenta que no es un casino, no es una timba, que podés planificar a varios años de forma conservadora, de forma segura y sin bronazos como los días de ayer vas a tener, pero si tenés un objetivo trazado a largo plazo, hiciste bien los deberes, seguramente en unos años vas a estar mejor patrimonialmente que hoy. Venimos de un contexto anterior donde muchas acciones, muchos mercados subieron mucho realmente post 2022, los últimos 2 años, por ejemplo, empresas como Nvidia, si vos estabas invertido en Nvidia, realmente pudiste haber ganado mucha plata, mucha volatilidad. Ahora empieza a cambiar ese contexto, como decíamos, a un contexto donde ser un poco más conservador quizás es una mejor decisión. Me parece que Jonathan va en esa línea y también era interesante hablar con él en este contexto en particular. Totalmente. Y para cerrar, vos sabés que el otro día me vi el documental de Warren Buffett. Obviamente Warren Buffett es el arquetipo del inversor y todos te lo ponen como ejemplo. No lo quiero poner como ejemplo porque nosotros no somos Warren Buffett. No, y aparte tiene como 95 años, sí, viene invirtiendo hace 1000. Me llamó mucho la atención 2 cosas. El tipo invierte desde que es menor de edad y aprendió el concepto de interés compuesto. Esto es que una acción te puede dar dividendo y si reinvertís ese dividendo, tu capital y tu patrimonio va aumentando a lo largo del tiempo, si lo haces sostenidamente en un largo plazo, durante muchos años. La otra cosa que me llamó mucho la atención, el tipo con 90 y pico de años, multimillonario, los días que sus inversiones caen, él desayuna siempre en McDonald's, sale con el auto, para en el automac y compra ahí. Y cuentan en la nota que los días que tiene mal día en la bolsa se compra un menú más barato y los días que sus acciones suben se da algún gustito. Pero ese nivel de disciplina tiene, imagínate los fantasmas que redes sociales te dicen masivo bro y te muestran el Rolex, es cualquier cosa eso. Y solo como para tener un dato, está Warren Buffett en los mayores niveles de liquidez de su vida. O sea, vendió muchísimo a alto precio para estar líquido, previendo que capaz caía el mercado para comprar barato. No digo que hay que hacer eso porque no hay que dar consejos ni nada, pero digo, bueno, si él que es un experto lo venía esperando. Lo venía esperando hace unos meses el amigo Warren, así que chapó, Warren la vio. Vamos a una breve tanda, un tema de música, enseguida volvemos con más Alerta en la City.